Mira, los ciclistas experimentados que usan la bicicleta con frecuencia para ir al trabajo o a comprar prefieren ciclovías al nivel de la calle o la calzada casi siempre, en especial cuando ésta se encuentra en un área de alta actividad, con muchos peatones. Los usuarios poco experimentados o esporádicos prefieren ciclovías por la acera a nivel de vereda, sobre todo si están en áreas cercanas a parques. También se ha descubierto que los experimentados están mucho menos preocupados por la seguridad y tienden a percibir como seguras cosas que los esporádicos perciben como inseguras. Temas, algunos de ellos que vamos a tocar con Ricardo Ortuya, que es académico de la Universidad Católica y también integrante del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que está con nosotros aquí en el estudio. Ricardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buen día. ¿Cómo se construyen buenas ciclovías? Bueno, una buena pregunta. Las ciclovías son buenas si es que primero tienen que estar bien conectadas, que es algo que no pasa mucho en Santiago. Las ciclovías tienen que ser una red que te permita, digamos, ir de un lugar a otro sin tener que salirte de la ciclovía y empezar a averiguar cómo lo hago para conectar con la otra. Es una primera cosa. Y la segunda cosa importante que es lo que el estudio que estás mencionando tú recién muestra, es que es importante que las ciclovías... O sea, que los usuarios que usan la bicicleta todos los días prefieren usar ciclovías que van por la calle. ¿Por qué? Porque son mucho más expeditas y además son más seguras. Los que no son muy usuarios frecuentes, digamos, los que lo usan poco o que están empezando a usarla, tienden a percibir como más seguros ciclovías que están más separadas, más en el fondo como por la vereda, pero en la práctica esas son más peligrosas. ¿Por qué? Porque al llegar a la esquina se le aparecen al auto que está virando, bajan rápidamente a la calle en el cruce peatonal. Y en la práctica al final eso resulta ser más peligroso que si fueran por la calle, donde son bastante visibles, y además hay un conjunto de reglas que dicta bien cómo se tienen que comportar las bicicletas con respecto a los autos y los peatones. No así con estas otras ciclovías que van por la vereda, que de alguna manera dan un mensaje ambiguo, porque además como se acaban, de repente tú ves que la ciclovía se acaba y ¿qué hace el usuario poco experimentado que va por una ciclovía y de repente se le acaba la ciclovía? Pero la ciclovía iba al nivel de la vereda. ¿Por dónde va a continuar? Por la vereda. Por la vereda, claro. Entonces eso produce el problema que vemos además ahora, sobre todo en Providencia y en Santiago Centro, de ciclistas que van por la vereda porque de alguna manera fueron inducidos a irse por la vereda, cuando en verdad el lugar para la bicicleta es la ciclovía o la calle. Y en ese marco, en ese contexto, ¿hay un aumento de cantidad de personas que estén optando por, independiente que sea el no experimentado, sobre todo? Más que el experimentado, me imagino que lo hace1 mucho tiempo, ¿no? Hay un aumento, desde el año 2001 al año 2010, un aumento, en el sector oriente hubo un aumento de un 600% de los usuarios en bicicleta que la usan, digamos, como vehículo para ir al trabajo. Esto se explica por dos cosas. Uno, porque el sector oriente tiene más congestión que antes, ¿ya? Y además hay muchos más trabajos hoy localizados en el sector oriente que antes, que hace 10 años atrás, ¿ya? Hay muchos más centros laborales, con oficinas, en barrios donde vive gente que antes se movía mucho en auto, claro, pero que ahora de repente el trabajo le queda más cerca y al mismo tiempo hay un taco terrible. Entonces se hace mucho más conveniente hacerlo en bicicleta. La gente que está andando en bicicleta, en su gran mayoría lo están haciendo no porque quieran salvar el planeta, sino que porque les resulta más conveniente. Y en la práctica lo es. Lo que pasa es que como no está bien resuelto el tema de por dónde andan y no hay infraestructura adecuada, se producen conflictos como los que vemos que pasan, que ocurren, digamos. Al final, ¿tú crees que las personas terminan usando? Porque claro, está este estudio que ustedes hicieron que habla de la gente que dejó usar el transporte tradicional, el auto también por la bici, pero eso también se me ocurre que eso se puede hacer con una determinada coyuntura nomás, ¿cierto? O sea, para decirlo derechamente, yo me disculpen en regiones, pero estoy pensando una señora que vive en Puente Alto y trabaja en Los Barnechea, no se va a ir en bici para... Sin duda, claro, no, alguien que va 20 kilómetros es algo que se vuelve difícil de hacer en bicicleta, ¿no es cierto? Pero hasta 5 o 6 kilómetros es algo súper factible. Y si tú miras Santiago y te fijas, claro, la gente que viaja desde Maipú hasta Las Condes probablemente le resulta complejo. Pero hay un gran porcentaje de viajes que hoy en día se realizan en auto, principalmente, que esos son los más complicados porque generan congestión, etcétera. Hay un gran porcentaje de esos viajes que se podrían pasar a la bicicleta fácilmente, no, y sin ni siquiera necesidad de altruismo. O sea, esa gente podría estar mejor si es que se cambia a la bicicleta. Ahora, no es toda la gente, es un subconjunto de la gente, por supuesto, pero para que eso ocurra necesitan incentivos correctos, necesitan tener certeza de que no lo van a matar en la calle, ¿te fijas? Y para eso se necesita educación y cierta cantidad de infraestructura. Ahora, Mira, los ciclistas experimentados que usan la bicicleta con frecuencia para ir al trabajo o a comprar prefieren ciclovías al nivel de la calle o la calzada casi siempre,
en especial cuando ésta se encuentra en un área de alta actividad, con muchos peatones. Los usuarios poco experimentados o esporádicos prefieren ciclovías por la acera a nivel de vereda, sobre todo si están en áreas cercanas a parques. También se ha descubierto que los experimentados están mucho menos preocupados por la seguridad y tienden a percibir como seguras cosas que los esporádicos perciben como inseguras. Temas, algunos de ellos que vamos a tocar con Ricardo Ortubia, que es académico de la Universidad Católica y también integrante del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que está con nosotros aquí en el estudio. Ricardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo se construyen buenas ciclovías? Bueno, una buena pregunta. Las ciclovías son buenas si es que primero tienen que estar bien conectadas, que es algo que no pasa mucho en Santiago. Las ciclovías tienen que ser una red que te permita, digamos, ir de un lugar a otro sin tener que salirte de la ciclovía y empezar a averiguar cómo lo hago para conectar con la otra. Es una primera cosa. Y la segunda cosa importante que es lo que el estudio que estás mencionando tú recién muestra, es que es importante que las ciclovías... O sea, que los usuarios que usan la bicicleta todos los días prefieren usar ciclovías que van por la calle. ¿Por qué? Porque son mucho más expeditas y además son más seguras. Los que no son muy usuarios frecuentes, digamos, los que lo usan poco o que están empezando a usarla, tienden a percibir como más seguros ciclovías que están más separadas, más en el fondo como por la vereda, pero en la práctica esas son más peligrosas. ¿Por qué? Porque al llegar a la esquina se le aparecen al auto que está virando, bajan rápidamente a la calle en el cruce peatonal. Y en la práctica al final eso resulta ser más peligroso que si fueran por la calle, donde son bastante visibles, y además hay un conjunto de reglas que dicta bien cómo se tienen que comportar las bicicletas con respecto a los autos y los peatones. No así con estas otras ciclovías que van por la vereda, que de alguna manera dan un mensaje ambiguo, porque además como se acaban, de repente tú ves que la ciclovía se acaba y ¿qué hace el usuario poco experimentado que va por una ciclovía y de repente se le acaba la ciclovía? Pero la ciclovía iba al nivel de la vereda. ¿Por dónde va a continuar? Por la vereda. Por la vereda, claro. Entonces eso produce el problema que vemos además ahora, sobre todo en Providencia y en Santiago Centro, de ciclistas que van por la vereda porque de alguna manera fueron inducidos a irse por la vereda, cuando en verdad el lugar para la bicicleta es la ciclovía o la calle. Y en ese marco, en ese contexto, ¿hay un aumento de cantidad de personas que estén optando por, independiente que sea el no experimentado sobre todo, más que el experimentado, me imagino que lo hace hace mucho tiempo, ¿no? Hay un aumento, desde el año 2001 al año 2010 hubo un aumento, en el sector oriente hubo un aumento de un 600% de los usuarios en bicicleta que la usan, digamos, como vehículo para ir al trabajo. Esto se explica por dos cosas. Uno, porque el sector oriente tiene más congestión que antes, ¿ya? Y además hay muchos más trabajos hoy localizados en el sector oriente que antes, que hace 10 años atrás, ¿ya? Hay muchos más centros laborales, con oficinas, en barrios donde vive gente que antes se movía mucho en auto, claro, pero que ahora de repente el trabajo le queda más cerca y al mismo tiempo hay un taco terrible. Entonces se hace mucho más conveniente hacerlo en bicicleta. La gente que está andando en bicicleta, en su gran mayoría lo están haciendo no porque quieran salvar el planeta, sino que porque les resulta más conveniente. Y en la práctica lo es. Lo que pasa es que como no está bien resuelto el tema de por dónde andan y no hay infraestructura adecuada, se producen conflictos como los que vemos que pasan, que ocurren, digamos. Al final, ¿tú crees que las personas terminan usando? Porque claro, está este estudio que ustedes hicieron que habla de la gente que dejó usar el transporte tradicional, el auto también por la bici, pero eso también se me ocurre que eso se puede hacer con una determinada coyuntura nomás, ¿cierto? O sea, para decirlo derechamente, yo me disculpen en regiones, pero estoy pensando una señora que vive en Puente Alto y trabaja en Los Barnechea, no se va a ir en bici para... Sin duda, claro, sin duda no alguien que va... 20 kilómetros es algo que se vuelve difícil hacer en bicicleta, ¿no es cierto? Pero hasta 5 o 6 kilómetros es algo súper factible. Y si tú miras Santiago y te fijas, claro, la gente que viaja desde Maipú hasta Las Condes probablemente le resulta complejo. Pero hay un gran porcentaje de viajes que hoy en día se realizan en auto, principalmente, que esos son los más complicados porque generan congestión, etcétera. Hay un gran porcentaje de esos viajes que se podrían pasar a la bicicleta fácilmente, no, y sin ni siquiera necesidad de altruismo. O sea, esa gente podría estar mejor si es que se cambia a la bicicleta. Ahora, no es toda la gente, es un subconjunto de la gente, por supuesto, pero para que eso ocurra necesitan incentivos correctos, necesitan tener certeza de que no lo van a matar en la calle, ¿te fijas? Y para eso se necesita educación y cierta cantidad de infraestructura. Ahora, no es algo... por ejemplo, tú me dices, solamente en algunos casos, si tú miras ciudades como por ejemplo Copenhague, que es una ciudad donde se pedalea un montón, el invierno en Copenhague es espantoso. Hace frío, mucho más frío que acá, es mucho más húmedo que acá. Sin embargo, tú ves que del orden del 40% de la gente va a sus trabajos en bicicleta. Entonces, igual, aquí, digamos. Igual, ¿no? Y aquí, en el fondo, tenemos una ciudad bastante plana, con un clima súper... que llueve muy poco. Es una ciudad ideal, la verdad.
Lo que pasa es que no hay falta en el fondo cultura. Ahora hay mucha gente que se ha dado cuenta que eso conviene y se nota en las calles. Basta mirar las calles para ver que hay un montón de gente peleando. En Santiago, Ricardo, hay una... En cuanto a normativas, estoy pensando, ¿no? Legislaciones, y corrígeme para el término exacto. ¿Son distintas en diferentes municipios? O sea, ¿cada municipio tiene alguna normativa distinta o hay un... No, las una cosa normativas, yo más o creo que las menos normativas no son a nivel de municipio. Lo que sí, los municipios deciden de manera independiente cómo construir su infraestructura. Entonces, eso es lo que produce lo que uno ve muchas veces de que en el límite de una comuna con otra viene una ciclovía por una calle y se acaba ahí y después en la otra comuna la ciclovía empieza 2 cuadras más abajo, más arriba. Lo que no tiene sentido. No, chascarriento casi, ¿no? O cosas más increíbles como el hecho de que seamos una de las pocas, o yo diría que la única ciudad del mundo que tiene 2 sistemas de bicicletas públicas en la misma ciudad, que no son compatibles. Oye, qué pelotudez es esa. Sí, terrible. Perdona, Sí. pero que ahora me ha tocado justamente experimentarlo. Perdona. No, te iba a preguntar si podías profundizar en eso, en eso de 2 sistemas de... No, eso no tiene no tiene ni pies ni cabeza. No tiene Público, ningún sentido que exista eso así. Yo no voy a meter en las razones por las cuales ocurrió eso. Claramente ahí hay una decisión que, en mi opinión, no es buena, digamos. Y no voy a abogar en favor de Bike Santiago, que son las bicicletas naranjas, sino que yo abogo de que haya uno solo. Me da lo mismo cuál. Lo importante es que sea un sistema bueno de bicicletas públicas que te permita recorrer toda la ciudad. Más encima Las Condes tiene el metro, entonces si alguien quiere ir de Vitacura a tomarse el metro, por ejemplo, tiene que... ¿por qué tan concentrado en el barrio alto? Es importante que la gente de Vitacura use la bicicleta, porque son los que más usan el auto. Entonces a ellos justamente hay que tratar de bajarlos del auto. Pero ellos no pueden ir al metro en bicicleta. ¿Por qué? Porque en la frontera de Vitacura con Las Condes, su bicicleta él no puede dejar la bicicleta que tomó en Vitacura en la estación de Las Condes porque es un sistema distinto, tienen sistemas de pago distintos. Ni siquiera es un tema de unificar el pago. La mecánica del anclaje de la bicicleta en el lugar donde se dejan, en los kioscos, es distinto. Entonces es imposible en verdad integrar esto bien. Entonces eso como ya metieron las patas bien hasta el fondo y como que no hay como dar vuelta atrás, lamentablemente. Ricardo Urtubia es académico de la Universidad Católica, también miembro del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. En esto que tú nos planteabas, estaba mirando los diseños en el estudio que hicieron, Ricardo, el tema de la ciclovía. ¿Por qué ha gustado tanto un diseño, digamos, que uno podría decir? Porque ustedes, entiendo, presentaron este estudio en Shanghái, en China, va a ser publicado en un journal, pero ¿cuál es la clave para diseñar una buena ciclovía finalmente entonces? Bueno, no hay una receta de cocina, creo yo, que te diga, mira, aquí tiene que ser la ciclovía así. Las ciclovías, dependiendo del lugar de la ciudad en que estemos y dependiendo de cómo sea el entorno, pueden ser muy distintas. Hay ciclovías que pueden tener un perfil más recreacional, por ejemplo. Mapocho 42K, que es la que va por ahí, por el lado del río, va por la vereda, pero tiene un objetivo que es más bien recreacional. Tiene un objetivo, es como, esto es un paseo por el cual uno recorre todo el río. Ok, ya está bien que sea así, ¿no? Pero si uno quiere ciclovías que sean... Perdona, ¿tú sabes que yo cuando lo inauguraron lo hice? ¿Cómo? Cuando lo inauguraron eso del Mapocho me pareció extraordinario, fuimos. Ya, ¿y te gustó? Me gustó, pero que en pana en la ida. Y me tuve que volver 85 cuadras caminando. ¿En pana qué? ¿De bicicleta? Neumático. Neumático. Bueno. Claro, típico. Bueno, pero en fin, Pasa. dale. Bueno, era choro. Me tomaba una foto con los guarenes. O sea. Una selfie. Ya. Bueno, y el tema es que, ¿cómo hacerlas bien? Bueno, hay que hacer... Primero tiene que estar... El punto, yo creo que una de las cosas a rescatar de este estudio que hicimos es que no es necesario gastar mucha plata en hacer infraestructura para ciclistas que sea muy, ¿cómo decirlo?, elaborada. Muchas veces basta con destinar una pista en la calle. Sobre todo los más experimentados están suficientemente felices con una pista pintada en la calle que les permita andar con la tranquilidad de saber que los autos saben que por ahí van bicicletas, ¿no? Esos son los que usan la bicicleta todos los días. Ahora no basta con hacer eso, tenemos que también generar ciclovías para atraer a los que les da un poco más de miedo, que están aprendiendo, etcétera. Pero el mensaje es como, mira, si usted podemos tener una ciudad muy buena para andar en bicicleta a un costo muy bajo, que es quitarle unos pocos centímetros de pistas de auto en algunas calles y destinar a la bicicleta vía hacer pistas. Mira, me dice un auditor, hay una agresión, Rick Omnívoro Cultural dice que hay una agresión constante al ciclista experimentado que usa calzada cuando hay ciclovía por el mismo eje. Y Eduardo Larraín nos dice, de Plaza Ñuñoa, Escuela Militar, 6 kilómetros en bicicleta, 25 minutos, en auto 45, no hay por dónde. Bueno, él dice, un pequeño detalle, tengo camarín en la rueda. Sí, claro. Bueno, eso es importante. Bueno, nuestro estudio, otro estudio que estamos haciendo en paralelo muestra que la gente que vive aguas arriba de su trabajo, en el fondo que se va en bajada al trabajo,
tienen una mayor probabilidad de usar la bicicleta que la gente que tiene que subir en el fondo, ir cuesta arriba, porque justamente por eso. Tú vas al trabajo, pero si vas de bajada no transpiras nada, llegas y te sientas a trabajar sin ningún problema. Y a la vuelta quizás te transpiras un poco porque vas en subida, pero llegas a tu casa y te puedes duchar, cambiar de ropa, ¿no es cierto? Ahora, un muy buen punto. Él dice, de Plaza Ñuñoa a Escuela Militar. A Escuela Militar son 25 minutos. Yo me voy todos los días de mi casa, que está en Las Condes, a San Joaquín, que está en Macul, pero casi San Joaquín, Sí. el campus San Joaquín de la Universidad Católica, y me demoro 35 o 40 minutos. Yo tengo un metro a 5 minutos de mi casa y me demoro 40 o 45 minutos en metro. ¿Ya? Y yo no soy, no sé si la gente no me ve en la radio, pero yo no soy un ejemplo de persona deportiva, digamos, estoy más o menos gordito. Tenemos Entonces, cámara, no se preocupe. Así que es. entonces, el mensaje es que, a pesar de que lo que la gente cree es muy fácil moverse en bicicleta, o sea, en términos de tiempo y esfuerzo no es mucho. O sea, el problema es que es el tema de la seguridad, ¿no? Entonces falta cultura por un lado, pero yo creo que también a un costo muy bajo uno puede de alguna manera entregar esta infraestructura muy básica que permitiría sentirse más seguro. Es de las típicas situaciones donde crees tú que, porque mira, Pedro Nietzsche, que nos ha escrito por mucha gente, dice, saludo a todos los ciclistas conscientes de cuidar su propia vida y la de otros, sin poner en aprieto al automovilista, tiene que ver con lo que dices tú. De alguna forma la ciudadanía ha empujado a la autoridad a esto, ¿no? O sea, el aumento del uso de la bicicleta. Claro, espontáneamente, bueno, es que hay mucha más gente moviéndose en bici y particularmente, como comentamos al principio, es más gente de ingresos más altos que tiene, digamos, de alguna manera un poquito más de poder De muñeca. de muñeca, claro. Y eso se nota particularmente en Las Condes y se nota en Providencia. Y las autoridades han reaccionado a eso, ¿ah? O sea, uno ve que las autoridades, de hecho los alcaldes ahora prometen ciclovías, ¿ah? Es como una de las Sí, promesas. está en los eslogan de campaña. Si hubiera una autoridad común para Santiago, ¿cambiaría algo para estos, como decimos, ciclovías que están a 2 cuadras una Sin- de otra? Sin duda, o El sea, tema de yo la creo que bicicleta. eso mejoraría mucho, no solo en el tema de las bicicletas, Sí, claro, en general, sí. o sea, el tema de la planificación del uso de suelo en Santiago también es un despelote. Cada comuna quiere atraer el uso de suelo que quiere, ¿ah? Y al final no hay ninguna planificación central y por eso tenemos ciudades con... Santiago es básicamente monocéntrico, tenemos un puro centro al que van casi todos los... que es un centro alargado, en verdad, que entre el centro y como el golf, o un poco más arriba. Eso no tiene sentido, deberíamos tener varios centros, ¿te fijas? Pero para hacer eso, el mercado tiende a aglomerar las cosas. Entonces, para hacer eso tiene que haber alguna intervención de alguna entidad que diga, mire, yo quiero planificar y decir la ciudad, quiero hacerla más ordenada y no lo tenemos. Es una ciudad como para tener claro. varios centros. Es una ciudad, de hecho, como la Explanada, todo, es una ciudad como para tener varios centros, como decís tú, Santiago. Claro, sería, o sea, lo ideal es tener varios centros y ojalá no tener todo concentrado en un puro lugar. Eso lo único que hace es estresar más la infraestructura, estresar más el sistema. O sea, imagínate, tenemos la línea 1 del metro colapsada porque en el fondo esa línea 1 va abajo del centro de Santiago. Pareciera que las ciudades, por extensión, me gustaría incorporar a todas las ciudades de Chile, piden a grito una autoridad central que ordene este asunto, ¿no? Sin duda, bueno, la gran mayoría de las ciudades del mundo tienen una autoridad central y hay una entidad central que planifica, y esto de que cada comuna haga lo que quiera es una singularidad chilense. A mí me parece requete contra interesante lo que acabas de decir de los dos sistemas de bici, de verdad. Porque yo creo que nadie se percata de eso, de que le puede parecer una choreza a alguno y todo lo demás, pero no, es una tontera. Una tontera, sí. Ricardo, ¿dónde se puede ver este estudio? ¿Dónde se puede encontrar? El estudio todavía no está publicado, va a salir publicado, espero pronto, en una revista. Hay un paper que, bueno, si a alguien le interesa me puede contactar a mí directamente. Sí, o nos avisa y nosotros lo publicamos en la web de la radio. Porque También fíjate puede que ser. hay mucha gente que está muy interesada en conocer más detalles de este tema de las bicis que hoy día está realmente de primer nivel. ¿Una última recomendación, un último dato? No, nada más, que la gente, que muévanse en bici, no cuesta nada. Ricardo, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias. Ricardo Ortúbias, académico de la Universidad Católica, también pertenece al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Pancha Poblete, que escucha este programa habitualmente, me dice una ciclovía, pero sin plátanos orientales, por favor, que es otro pequeño detalle. Nos vamos, quiero contarles a esta hora acerca de la